Hola, hola, ¿cómo están? Este es por fin, bueno, lo logramos, ahí estamos un poquito todavía aprendiendo a usar el software este para hacer las transmisiones, pero ahí estamos, lo logramos. Vamos a ver cómo nos va. Este es el podcast de Kung Fu, todavía estamos pensando en nombre, entonces ahí si les ocurre algo, me avisan. Yo me llamo Alberto Solano, soy profesor de artes marciales. Desde hace 5 años aproximadamente me dedico a esto exclusivamente y bueno. Ando dando clases por todo lado, lo que significa que básicamente ando en pijamas todo el día, obligando a la gente a hacer lagartijas. Tengo más de 20 años de practicar artes marciales. El estilo que practico es de Kung Fu, se llama Choi Li Fat. Y también practico un poco de Tai Chi. Tai Chi. Este, y doy clases de Tai Chi y de Kung Fu, también un poco de acondicionamiento físico, todo lo que está ahí en medio. El estilo que practico se llama Chen Tai Chi, que es el estilo más antiguo de Tai Chi, el más tradicional. Este, mm, y nada, tenía hace rato la inquietud de hacer un podcast, quería hablar un poquito de artes marciales en general, sobre todo artes marciales chinas, sobre todo Kung Fu, porque a veces es un poco comprendido el Kung Fu y la gente habla y está en un estado un poco mal, diría yo, más que todo en Costa Rica, donde no se conoce mucho, no se ha visto mucho, o la gente que hay no son referentes muy buenos de lo que realmente son las artes marciales chinas. Entonces, bueno, vamos a hacer un esfuerzo por tratar de evacuar algunas dudas que a veces la gente me hace llegar, que mis alumnos han tenido, etcétera. Pero bueno, este podcast ha sido un esfuerzo para mí increíble porque bueno, estar enfrente de la cámara es súper difícil. Estoy acostumbrado a hacer más que hablar. Siempre me ha gustado más practicar que teorizar y hablar de verdad, historia y todo eso. Honestamente, se lo dejo a otro tipo de gente que son más estudiosos que yo, digamos. A mí me gusta más la acción. Practicar y entrenar todo el día y poner a la gente también a entrenar. Es lo que yo siento que es donde está el Kung Fu. Como dice mi profe Raúl Tautín, un saludo para él. Si el Kung Fu se vuelve muy mental, deja de ser Kung Fu. Se vuelve otra cosa. Tiene que ser físico, tiene que uno llevarlo adentro. No puede ser nada más la bla y la teoría y los libros y, ¿verdad? Qué pereza. En fin, he hecho este podcast ahí a poquitos. He estado pensando temas, hablando con varias gente y ha sido, como les decía, muy difícil porque no sabía por dónde empezar. Y lo primero fue como investigar qué era lo que había, si habían otros podcasts de este. Y sí hay, pero como en inglés. Y en español he visto un par de programillas de YouTube y cosillas así, pero nada parecido a lo que yo quisiera hacer, que es como, ¿verdad? Más libre, formato libre, más conversación que venir a adoctrinar a la gente. Este, entonces es muy vacilón que lo aparté mucho, lo sostuve ahí mucho tiempo, estuve evitándolo como no, no, ¿para qué? Como somos a veces, ¿verdad? Que nos gusta mucho procrastinar bastante con las cosas, entonces me encontré la definición de la procrastinación. Y está un poco divertida. Dice, etimológicamente, procrastinación deriva del verbo en latín procrastinare, no estar diciéndolo bien, que significa postergar hasta mañana. Sin embargo, es más que postergar voluntariamente. La procrastinación también deriva de la palabra del griego antiguo acrasia, hacer algo en contra de nuestro mejor juicio. O sea, cuando estoy procrastinando, yo sé que no estoy haciendo algo bien. ¿Qué significa que es como hacerse daño a uno mismo? Dijo Pierce Steele, un profesor de la Escuela Motivacional de Calgary, que escribió un libro, How to Stop Putting Things Off and Start Getting Stuff Done. Get it done. Em, Esta parte me gustó mucho, mira.
esa autoconciencia es una pieza clave para entender por qué procrastinar nos hace sentir mal. Cuando procrastinamos no solo estamos conscientes de que estamos evadiendo la tarea en cuestión, sino también de que hacerlo es probablemente una mala idea y aún así lo hacemos de todas maneras. Vean qué vacilón. En fin. Listo, tuve que hacer un pequeño corte ahí para refrescarme un poco porque hace demasiado calor acá. Está la humedad altísima y bueno, todo bien. Sí, les contaba un poquito entonces sobre el tema del Kung Fu y en general todos los problemas que la mala práctica o la gente que no entiende lo que es el Kung Fu real traen y que por eso el Kung Fu está ahorita en un momento, creo yo, y ha estado desde hace algún tiempo para acá, en muy mala, tiene muy mala reputación, pues. Y a mí me gustaría cambiar eso un poco y cambiar un poco también de las cosas que las personas piensan sobre el Kung Fu y las artes marciales chinas en general. Entonces recuerden, bueno, primero que el término Kung Fu es nada más como un término sombrilla, le podemos llamar, que recoge todos los sistemas de artes marciales chinos, ¿ves? Em, Dígase Tai Chi, Tai Chi, Choi Li Fat, Bagua, Wing Chun, todos estos sistemas son sistemas chinos de Kung Fu y todos son dentro parte de las artes marciales chinas y comparten principios básicos, pero son artes marciales prácticamente, podríamos decirle, diferentes. También hay dos categorías, del norte y del sur. Los del norte se especializan más en pateo y los del sur se especializan más en puños. Tienen algunas otras características, pero a grandes rasgos por ahí van. Se supone que los artes marciales del sur, los sistemas del sur son composiciones bajas y puños fuertes, muy, muy, muy fuerte. La tensión es diferente. ¡Pam! Y los sistemas del norte son más suaves, con pateo y posiciones un poco más altas. Pero no se puede, digamos, no son reglas que se deben acatar y no son tampoco rígidos estos conceptos. El Kung Fu es una cosa que es muy fluida, entonces por eso cuesta mucho este, clasificarlo de alguna manera. Entonces todos los sistemas de artes marciales chinas se les puede llamar Kung Fu. Entonces por ejemplo la gente dice Kung Fu y luego mencionan el estilo tal, estilo Grulla Blanca o Hongar o cualquier otro estilo Shaolin, cualquier otro estilo que practiquen. Entonces por ahí eso. Ahora la pregunta que la gente siempre hace y bueno, a veces cuando estoy dando clases acá o en algún otro lado y alguien pasa y dice, em, ¿y sirve para pelear? Em, y la respuesta es depende para lo que se quiera hacer, porque el Kung Fu es una caja de herramientas y sirve para lo que uno quiera hacer con él. Ahora, el entrenamiento de las formas en sí, que ahorita empezamos a hablar un poquito de ese tema, y el entrenamiento para pelear son dos cosas diferentes. Entonces hay que tener una idea de lo que se quiere hacer y después se puede trabajar sobre, sobre ese punto. Em, entonces uno de los grandes problemas es que las personas crean o que los maestros inclusive crean que por practicar formas ya saben más Kung Fu. Entonces recordemos primero, ahora vamos a hablar de las formas en sí, que son las formas. Las formas son como son grupos de movimientos que se practican en conjunto, es decir, puño, patada y un agarre, entonces voy a practicar esa secuencia y de ahí varias secuencias y cada secuencia tiene un propósito en particular, entonces en el Kung Fu se practica así, se aprende primero la forma, que es como si estuvieras aprendiendo español, por ejemplo, primero aprende el abecedario, luego aprende a formar palabras, luego aprende a formar oraciones y luego aprendes a conversar. Conversar es como ya cuando voy a pelear. Entonces, ¿qué es una forma? Una forma es como un estilo de poesía. Em, y ahí es donde choca con la realidad porque cuando vamos a pelear no se puede pelear a como hacemos la forma. No se puede, es imposible. Es imposible. Entonces ahí hemos visto varios maestros que han salido desafortunadamente golpeados porque creen que por saber muchas formas o tener mucha habilidad pueden pelear. Y son dos entrenamientos aparte, que bien uno complementa al otro, pero no se puede dejar una cosa por la otra. Em,
En el Kung Fu, digamos, en el estilo que yo practico, Cholifat, hay muchas formas, un sistema súper vasto. Este, y hay formas para todo, hay formas para desarrollar técnica de patada, hay formas para desarrollar golpes, hay formas para desarrollar la potencia de las piernas, los desplazamientos, las posiciones básicas. ¿Ves? Entonces es básicamente lo que uno necesita en el momento. Y ahí en el sistema, ya también dentro del sistema, ciertas formas que son parte del programa, que se supone que debes aprender esas formas para considerar que ya sabes, el sistema ya entiende el sistema de alguna manera. Entonces, básicamente, ¿qué es una forma? Una forma es, como planear una conversación, como planear, mira, yo te digo esto y me decís, y vos me decís esto, entonces yo te digo así, entonces vos me decís así, como esos diálogos que tenemos en la cabeza a veces, sí, le voy a ganar la discusión y voy a ser el mejor y voy a probar que yo tenía razón. ¿Y cuántas veces va la conversación como lo pensamos? Ninguna. Siempre pasa algo diferente porque las variaciones son infinitas de lo que el otro puede decir. Es igual con la pelea. Por eso no hay que engañarse y pensar que porque yo practiqué esto más esto, 1000 veces, como solemos practicar en Kung Fu, practicamos un movimiento hasta que se vuelva parte de nosotros. Por eso el Kung Fu básicamente significa habilidad adquirida a través del tiempo. Pero no es que la adquiero el tiempo, ¿verdad? Así ahí me espero algún día llegar a la habilidad, sino que practico hasta que algo se vuelva parte de mí, hasta que yo no lo tenga que pensar. Sale por instinto. Este, entonces practicamos mucho, pero ¿qué pasa si en lugar de así, si en lugar de así viene el golpe arriba, entonces tengo que hacer así y así? Ya no puedo hacer así, ¿verdad? Entonces ahí es donde cambia. Entonces no hay que engañarse, hay que practicar. La forma está bien, pero la forma es una idea, es una preservación de un movimiento a través del tiempo, es como contar un cuento. Y estos cuentos se vienen contando desde hace en el caso del Cholifat en particular, más de 200 años que se vienen haciendo estas formas y se vienen preservando. Em, pero entonces hay que entenderlas, hay que apreciarlas, hay que disfrutarlas, hay que practicarlas mucho, mucho, hasta que se vuelvan parte de nosotros. Pero una vez que aprendamos los movimientos y una vez que los entendamos, hay que tratar de usar eso en una situación de presión, si eso es lo que se quiere. Yo me puedo quedar en ese nivel. Yo siempre digo, hay muchos niveles, pero hay dos niveles muy importantes. Me aprendo la forma porque quiero aprender, porque quiero moverme, porque quiero desarrollar habilidad, coordinación, equilibrio, etcétera. Pero luego, ¿qué quiero hacer con eso? ¿Quiero llevarlo a algo más? Bueno, el siguiente paso es tratar de usarlo en situaciones de presión, de pelea, de defensa, etcétera. Y esa es la parte que muy poca gente le pone atención, mucha gente colecciona formas, se aprende la forma del tigre, entonces ya, y ahora sigue el dragón, entonces ya, ahora sigue la de la... Pero nunca profundizan, entonces es mucho conocimiento muy superficial. Y es ahí cuando en una situación de pelea real no logran hacer los movimientos porque no los maduraron, no los aprendieron realmente. Entonces es ahí donde es un problema y donde la gente se topa con realidades muy duras, que usualmente la realidad dura es el puño del otro en la cara, este, y es un duro despertar. Y eso es lo que ha pasado con el Kung Fu últimamente, que las personas no practican eso otro. Entonces el Kung Fu tiene que tener tres partes, indudablemente. Tiene que fortalecerse físicamente la persona, estar fuerte. Puedo brincar, puedo correr, tengo buen cardio, tengo etcétera. Tengo la técnica que viene de las formas, ahora sí, cómo se bloquea así, cómo se golpea así, se patea de esta manera, se me cubro así, me cubro así. Todo eso, genial. Y luego la parte de incorporar eso a la pelea. No se puede dejar ni una ni otra. Porque ¿qué pasa si tengo condición física y peleo, pero no practico las formas? Voy a pelear, pero me voy a ver como Kiko contra el Chao. Así, pim, 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 todo feo. No va a haber técnica por ningún lado. ¿Qué pasa si practico solo la forma y trato de pelear? No voy a tener condición física y en el primer golpe me va a golpear y ya no puedo continuar, o me canso y no puedo seguir peleando. Este, ¿Qué pasa si solo practico condición física, acondicionamiento, etcétera, y formas? Nunca voy a saber pelear y en el momento que me metan una trompada, ahí se me acaba la pelea.
¿Ves? Entonces, para mí tiene que tener esos tres principios. Y cualquier persona que no lo haga así, em, siento que puede caer en el autoengaño, que es muy fácil irse en el autoengaño, es muy fácil. Hay muchos historias de chinos que volaban y que hacían esto y hacían el otro, pero no podemos nosotros en la modernidad, bueno, no podemos nosotros irnos en esos viajes mentales. Hay que aterrizarlo. Hay que aterrizarlo. Cuando estoy haciendo Kung Fu tiene que verse fuerte, tiene que verse fluido, tiene que verse para que sea creíble. Y ahí es donde nosotros como artistas marciales, les hablo a mis compañeros, amigos y etcétera, que practican artes marciales, tenemos que rescatarlo. ¿M? Porque si no queda en, ya en nada, no queda en nada. Y la reputación va a seguir decayendo, que también es un, ¿verdad? Es una construcción. Recuerden que esto todo es porque la gente lo compara con el MMA y no lo comparan con el MMA en general, sino lo comparan con el UFC, que es el MMA gringo. Con eso es con lo que se compara todo. Y recordemos que eso es un mundo de ellos, es un mundo de ahí nada más. Y aunque hay mucha gente que aspira a eso y está bien, es como querer jugar, no sé, en las grandes ligas de Estados Unidos también, pero recuerden que ellos se llama, este, se le llama a la liga, mundial de béisbol y solo juega Estados Unidos. Entonces, o sea, no es algo que sea mundial. Hay otros campeonatos de artes marciales con reglas diferentes y con peleadores diferentes y con una actitud general diferente hacia las artes marciales y hacia las artes marciales chinas en específico. Entonces ahí les invito a que busquen un poquito, por ejemplo, el UFC One, ese es uno que tiene peleadores diferentes de Muay Thai muy buenos, strikers. No se enfoca tanto en el jiu-jitsu, que nada malo con el jiu-jitsu, pero las reglas del MMA lo favorecen un poco. Está hecho para que ese sistema sea el que tenga un poquito de ventaja. Eso es un tema muy interesante que podemos hablar en otro momento también, otro tema para otro podcast. Pero entonces sí, las artes marciales chinas sufren de ese también, ¿verdad? Podemos hablar de estos, los cuentos chinos del profesor aquel que volaba y hacía un montón de cosas y todo eso de, son historias, es folclore. Es folclore nada más que no tiene nada que ver con las artes marciales. Este, entonces eso hay que separarlo un poco de la realidad. El kung fu que es entrenar el cuerpo físicamente, ponerse fuerte, ponerse hábil, ponerse rápido, aprender un sistema de combate, aprender los movimientos, aprender las patadas, aprender los lances, aprender los golpes y luego tratar de usarlos contra un compañero de una manera efectiva. Eso es, si dejamos alguna de esas partes de lado, ya deja de ser el arte marcial chino como se pensó y como se creó. Igual yo me puedo quedar en la parte nada más de hacer formas. Y ya, hago formas toda la vida y soy una enciclopedia con patas, me sé todas las formas del universo. Y puede pelear, no es que eso no me interesa. Digamos, para mí es válido. Para mí vale, eso es lo que quiere hacer. Adelante, pero no estás haciendo Kung Fu como se intentó realmente, como se pensó al principio. Sino es simplemente una persona que preserva una parte valiosa del Kung Fu, pero sin la otra parte, mm, deja un poquito ahí que desear. Em, la otra pregunta que me hacen muy general es que si sirve el Kung Fu como para pelear en MMA, ¿verdad? Hablando de nuevo del MMA, el Ultimate Fighting Championship. Este, y yo pienso que sí, ya han habido varios peleadores ahí con una base de Kung Fu, de Sanda, de Sanshu, como Kong Lee, Salikov, ¿quién más? Varios peleadores, unos más exitosos que otros. Entonces yo pienso que sí, pero también pienso que es un intercambio. O sea, si vas a jugar con unas reglas diferentes, tienes que adaptarte a esas reglas. Ya no se puede dejar las reglas de lado. Entonces, eh, hay que adaptarlo y hay que cambiar muchas cosas y hay que entrenar de manera diferente y de manera responsable para no llevarse sorpresas y no dejar el Kung Fu más en mal de como ya yo siento que está. Eh, ¿Por qué yo siento que
El Kung Fu está mal porque hay mucha gente que se engañan y piensan que porque saben muchas formas o porque aprendieron un estilo súper oscuro que nadie más sabe, entonces ya ellos son grandes maestros. Y yo no le quito mérito a la persona, si una persona ha entrenado, si una persona ha hecho, si una persona se mueve y entrena y practica y se ve físicamente capaz, genial. Pero yo cuando tengo problemas cuando hay gente que se nota que no sabe, porque de artista marcial a artista marcial uno sabe. Hay personas juzgan mis movimientos, juzgan mis patadas y demás, y es muy obvio para nosotros cuando otro está hablando o está más, ¿verdad? Más arriba del ego que lo que realmente puede hacer. Entonces eso es con lo que hay que tener cuidado. No irnos por ese camino, no engañar a la gente. No engañar a la gente, que es otro tema que me gustaría después en otro momento también hablar sobre el código marcial y ese tipo de cosas. Eh, pero sí, cuéntenme qué opinan, si han tenido alguna experiencia con algún artista marcial en general, no tiene que ser de Kung Fu, puede ser de cualquier cosa, que haya sido eh, de alguna manera impactante para la vida de ustedes, o así, porque a veces podemos sonar un poco cretinos. Y es que hmm, yo al principio es muy vacilón porque yo al principio siempre mantuve como la cosa de las artes marciales como de lado. No hablaba de eso, lo mantenía ahí, iba al trabajo, y mis compañeros rara vez se daban cuenta. Y bueno, como en el año, ¿qué? 2016, por ahí me empezó a entrar el gusanito, gracias a mi profe Raúl Tautín de nuevo, de enseñar, de dar clases, de hacer algo más profesional acá que solo aprender yo para mí. Y viendo que no habían como buenos ejemplos en ese momento y créanme que había investigado que dónde se podía y así, no había, por lo menos aprender bien, aprender en un lugar que uno supiera que hay una estructura, que el profesor está enseñando bien, legalmente, sin problemas. Entonces yo siempre lo mantuve muy ahí, ¿verdad? Casi que en el closet. Y después empecé como a pensar que no, a mí me gustaría ver más artes marciales y salir un poquito y enseñar un poquito lo que yo podía hacer y lo que yo me gustaba hacer. No es tanto como que me vean a mí, sino es que siento pasión por esto. Ya, como cuando uno siente pasión por cualquier otra cosa que se lo quiere mostrar a los demás. Por el dibujo, por la música, ¿Mm? Eh, entonces ahí recuerdo que una vez puse un videillo y se lo enseñé a mi compañero de la par, creo que era Diego. Diego es un amigo, ha practicado un par de veces conmigo. Saludo para Diego. Eh, y se lo enseñé así, mira. Y me dice, ma, ¿y cuándo fue eso? Ayer. Ma, ¿usted puede hacer eso todavía? Y yo, sí, eso es lo que hago todos los días. Eh, Porque así es esto, uno se tiene que obsesionar con las artes marciales, con el kung fu para llegar a hacer algo. Si no, te quedas ahí. Pero era muy vacilón que la gente no creía que yo podía hacer eso por lo mismo, porque siempre lo mantuve muy. Y, y ahora que es algo, bueno, que se hace así, la gente siempre es como, pero ¿para qué? O, ¿verdad? Y siempre hay gente que juzga un poquito, pero bueno, en fin. La cosa es que sí, las artes marciales es un tema difícil. Hay mucha gente que es muy fantasiosa, hay gente que le gusta como mentir y engañar a los demás y eso es lo que yo quiero tratar de limpiar un poco, por lo menos en lo que a mí respecta, ¿verdad? Quiero enseñar de forma honesta, quiero vivir de forma honesta como artista marcial y demás, como profesor de artes marciales y enseñar un poco de lo que yo sé. Es el propósito también del podcast, limpiar un poco y quitar un poco de todos los cosas que la gente piensa de las artes marciales en general. Este, entonces sí, si tienen alguna duda o comentario, me quieren preguntar algo, me lo pueden dejar por ahí o me escriben. Ahí estamos para servirles. Y bueno,
Hoy lo vamos a dejar así, cortito, y vamos a traer más temas la próxima vez. También empezando a traer eh, invitados, amigos míos de artes marciales o cosas así. Darle un poquito de movimiento a la cosa, no que sea solo yo aquí hablando paja. Entonces, nada, un gusto. Me dejan ahí algún comentario si les gustó o no, que se puede mejorar o todo. Aquí estamos aprendiendo y súper bien todo. Saludos entonces, todos y todas, que estén muy bien. Chao.